Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 137. Seguramente apareceré en el acto final. Coto de casa, dentro del bosque nevado. Rugido. Gruñidos bajos de bestias venían de todas direcciones. Farr, Hans, y... No puedo seguir. Un infante de marina de la unidad de detención colapsó, apretando los dientes. Su pierna derecha tenía una herida enorme, la sangre fluía libremente. Su rostro estaba extremadamente pálido, su respiración débil. Todo depende de ustedes ahora, dijo con los dientes apretados. Dámelo. Escuchando esto, Karen, X2. A su lado, Hans y Farr, también gravemente heridos, guardaron silencio. Porque en ese momento, la marine llamada Karen era la última camarada junto a ellos. Pero no dudaron. Cooperaron hábilmente. Hans bloqueó ligeramente la vista, mientras Farr le pasaba algo en silencio a Karen. Entonces... Está bien, Lord Hans todavía puede aguantar. Hans sonrió. Descansa bien, no te desmayes, hermano. Farr dijo en voz baja. O si no, cuando venga ese tipo, Hans y yo solos no podremos manejarlo. Al escuchar esto, Karen sonrió. No te preocupes, no me perderé el acto final. Mientras sus palabras caían, Farr extendió la mano y agarró suavemente. Todo el cuerpo de Karen estaba almacenado directamente en su abdomen. Si Roy estuviera aquí, sin duda se sorprendería. Fresco. Fruta fresca nivel 4, puede almacenar seres vivos no hostiles dentro del cuerpo. Sí, aunque no había comido la fruta por mucho tiempo. El desarrollo de Farr de la fruta claramente había alcanzado un nivel considerable. Solo nos fuimos los dos, como se esperaba. Le sonrió a Hans. No se puede evitar. Después de todo, somos los dos principales generales del jefe. Hans agitó los brazos, susurrando inaudiblemente. Pero, ¿estás seguro de que ese tipo vendrá? Él lo hará, dijo Farr con decisión. Observé cuando flotamos. Hay muchos piratas preparándose para un banquete. Probablemente los subordinados del León Dorado se reunieron después de escapar de Impel Down. El Den Musi nos está transmitiendo en vivo. Esos piratas deben estar observando. Después de años de inactividad, Shiki necesita estabilizar su prestigio. Antes de que pudiera terminar, Hans agitó la mano. Muy bien, cállate, molesto de escuchar. De todos modos, confío en tu cerebro. Miró a lo lejos. ¡Bum! ¡Bum! Un cocodrilo gigante caminaba lentamente hacia ellos, aplastando árboles. Oye, ¿te quedan existencias? Hans preguntó en voz baja. Apenas un poco, debería preguntarte. ¿Puede aguantar tu cuerpo? Farr sacó 2 latas de refresco de cola de su cuerpo y se las entregó a Hans. Tonterías. Hans abrió una lata y se la tragó. Se activó el efecto de la fruta Munch Munch. Sus heridas comenzaron a sanar, los músculos se expandieron. Pero claramente, no fue suficiente. Sus heridas eran demasiado graves para una botella de refresco de cola. La sangre seguía goteando de sus heridas. Pero... soy Lord Hans. Hans sonrió, rechinando los dientes. Entonces, saltó. ¡Bum! Su pierna derecha expandida pateó la cabeza del cocodrilo gigante, lloviendo sangre de cocodrilo y marina. Por supuesto que puedo aguantar. Hablando, Hans arrojó la otra lata de refresco de cola sobre la espalda del cocodrilo, luego hizo una mueca al caracol gigante distante, gritando. Mierda, León Dorado, solo un perro viejo lisiado. ¿No te atreves a luchar contra Lord Hans durante 300 rondas? ¿Qué tipo de leyenda eres? Mientras hablaba, el momento siguiente. Rumble. Él y Farr vieron desde lejos, desde el palacio del León Dorado en lo alto. Como si respondiera a sus palabras. La puerta se abrió abruptamente. Clan. Clan. Sonó el sonido de cuchillas golpeando el suelo.
Shiki, mordiendo un cigarro, salió flotando del palacio lentamente. Entonces. Hans y Far ni siquiera podían ver su movimiento. Majestad del león melena de nieve. Al momento siguiente, la tormenta de nieve se revirtió abruptamente. Los copos de nieve bailaban, la escarcha se convertía en melenas de león, ataba los cuellos de Hans y Far y los levantaba. X2. El inmenso dolor los hizo gemir instintivamente. Y ahora. ¿Dijiste suficiente? Marines. Shiki apareció frente a ellos instantáneamente, cruzando la vasta distancia con extrema velocidad. Su cabello ondeaba en la tormenta de nieve, haciéndolo parecer realmente un león enfurecido. Miró fijamente a Hans y Far. 300 rondas. Tal vez si Sengoku o Garp dijeran eso. No sé qué plan tienes, pero ahora, ¿qué puedes hacer? Miró a Hans y Far completamente atados. Sí, Shiki sabía que la extraña provocación de Hans y Far no era normal. Supuso que podrían tener un plan. Pero. No importaba. Cualquiera que fuera su plan, Shiki no creía que representara ninguna amenaza para él. La sabiduría de los débiles es inútil ante el verdadero poder. Dijo fríamente. Al igual que ahora, puedo matarte de varias maneras en cualquier momento, y no puedes hacer nada. La supervivencia del más apto es la regla de este mar. Y él era una leyenda del mar, ya sea como miembro de Rocks Pirates o como Golden Leon. Él estaba en la cima de la cadena alimenticia, un león rugiente. Ahora, elige. Con sus palabras, acompañadas de rugidos masivos. Las bestias del coeficiente intelectual en el bosque se reunieron alrededor. Sus ojos rojos y babeantes miraron a Far y Hans. Como si probara las palabras de Shiki. Dejaré que estas bestias te coman poco a poco, dejándote sentir la muerte más dolorosa. Shiki levantó la mano, su voz fuerte, resonando por toda la isla. Oh. Rogadme piedad, marines. En ese caso, podría dejarte vivir. Estas palabras, transmitidas al palacio, volvieron a entusiasmar a los piratas. ¡Qué aura! ¡Qué ferocidad! Como se esperaba del jefe Shiki. Sabía que el legendario León de Oro era un pirata tan despiadado. Gritaron, sus voces atravesando la puerta abierta del palacio. Pero al momento siguiente. Oyeron hablar a Hans, fuertemente atado por la nieve. ¿Eres un idiota? Tú. Luchó por mirar a Shiki. Entonces, él sonrió. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Shiki hizo una pausa, luego una rabia asesina brilló en sus ojos. Buscando la muerte. Habló con frialdad, y las innumerables bestias se acercaron a ellos como si se lo ordenaran. Estoy de acuerdo. Pero en ese momento, Far también habló. Dado que su habilidad para dar frutos no estaba orientada al combate, su condición era peor que la de Hans, casi desmayándose. Pero aún así respondió a su mejor amigo. Este tipo lo es de hecho, un idiota. Far, a quien generalmente no le gustaban las palabras duras, rara vez decía. Suplicar misericordia. ¿A quién crees? ¿Lo somos? Su voz se desvaneció, desmayándose por completo. Pero en el momento en que se desmayó. Las figuras cayeron de su cuerpo una a una. Vestían uniformes blancos de la marina, empapados en sangre por sus heridas. Estos eran los infantes de marina Far almacenados antes. Cuando el usuario de habilidad muere o se desmaya, la habilidad se cancela, por lo que se cayó de forma natural. Pero no parecían sorprendidos en absoluto. Al contrario. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Shiki vio con claridad. Cada marine sostenía un botón con fuerza en sus manos. Algunas manos temblaban. Pero eventualmente, sus ojos se volvieron firmes, mirando a Shiki. En este momento. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Shiki se abrieron. Experimentado en batalla, e inmediatamente miró a las bestias circundantes. Dentro de las latas de refresco de cola que Hans les arrojó, podía ver débilmente la luz de una lámpara de señalización. Son bombas, estos tipos. Shiki entendió todo al instante. Sí. Desde el principio, Hans y Far sabían que no podían ganar. El oponente era Golden Leon, un pirata legendario. Pero ¿y qué? Solo porque no pudieron ganar, no pelearían. Juramos seguir los pasos del jefe. Juramos no decepcionarlo.
Todos pensaban que Farms Fresh fruta fresca almacenaba comida. Pero, de hecho, desde el principio, el artículo más almacenado fue la bomba miniatura de alta energía del Marine SSG. Todos pensaron que la provocación de Hans era una charla vacía antes de la muerte. Pero en realidad, cada lata de refresco de cola que arrojó a las bestias y al bosque fue una preparación para este momento. Todos pensaron que los marines se escondieron dentro de Far para protegerse. Pero en realidad, estaban listos para este momento cuando entraron. Todos pensaron que una vez capturados, el plan de Far y Hans fracasaría. Pero en realidad, incluso si Shiki los matara en el acto, el plan seguiría adelante. Como se mencionó anteriormente, este fue su planeado acto final. Hermanos. En ese instante, Hans gritó con sus últimas fuerzas. Dile a este tipo quiénes somos. Subordinados del juez negro Roy Amos, equipo de la unidad de detención DT-31. XN, mientras caían las palabras. Presionaron los botones sin dudarlo. Esa fue la determinación que tuvieron desde el principio. ¿Escuchaste? Somos subordinados de la futura leyenda marina, ¿cómo podríamos rendirnos a una cosa vieja abandonada por la época como tú, pirata? Momento siguiente. ¡Boom! En la tormenta de nieve, estalló un sonido ensordecedor. Capítulo 138. Roy, usted me hace muy enojado. Llamas disparado hacia el cielo, y una enorme nube en forma de hongo de la rosa. La potente explosión al instante destrozado el ig de las bestias carne y el alrededor de la tierra. Dentro del león de oro del palacio, los piratas se quedaron atónitos. El jefe de Shiki. Lo son, ¿están locos estos marines? Naturalmente, no podrían haberlo imaginado. Los marines desesperados contraatacarían con tanta intensidad. Pero momentos más tarde. Oye. Mira, es el jefe de Shiki. Él está bien. Yo lo sabía. ¿Cómo podría una figura legendaria como él de ser herido por un grupo de infantes de marina? ¡Qué montón de idiotas! Sabiendo que el oponente es León de Oro y aún así haciendo esto, simplemente desperdiciaron sus vidas por nada. Sus voces eran fuertes. Y lo que dijeron no estaba del todo mal. Fuera del rango de humo negro espeso y explosión. Una enorme roca en forma de león emergió lentamente del polvo. Shiki León Dorado flotaba dentro de la boca del león gigante de piedra, el haki de armamento negro en su cuerpo se desvanecía lentamente. Él permaneció ileso. Majestad del león lazo de la tierra, Hisin, tal como dijeron los piratas. Incluso el ataque suicida planeado por Hans y los demás, no fue suficiente para dañar a una potencia como Golden León. Pero... idiotas. Shiki murmuró internamente. Pero claramente, los idiotas a los que se refería no eran los marines, sino los piratas que gritaban en su palacio. Su expresión era compleja. Porque justo ahora, cuando los soldados de la unidad de detención presionaron los detonadores sin dudarlo, sintió débilmente que veía sombras del pasado. Esa postura de elegir luchar y nunca retirarse, incluso sabiendo que la brecha era inmensa. Juez negro. Shiki susurró el nombre en clave. Escondido aquí durante casi 20 años, solo había oído hablar de este nombre antes. Pero ahora, él lo recordaba. Porque ese chico de la nueva generación de marines, tiene un grupo de subordinados notables. Él murmuró. Pero claramente, él sabía lo que debía hacer ahora. Debería despreciar a estos infantes de marina para establecer autoridad entre los piratas detrás de él. Esos muchachos eran en su mayoría basura inútil, pero seguían siendo una fuerza. Ustedes los marines son de verdad, pero justo cuando Shiki hablaba. Bien hecho. Oyó una voz. Entonces, se dio cuenta. El sonido del viento frente a él parecía un poco penetrante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al momento siguiente, el espeso humo se dispersó instantáneamente. Todos pudieron ver la escena dentro del humo. Los marines no se convirtieron en cenizas en la explosión como pensaban. Al contrario, todos estaban vivos. Una figura se paró frente a ellos. VMMM. Olas doradas y vendavales arremolinados fluyeron, formando una barrera masiva. Bajo las olas doradas, la palabra justicia en el abrigo marino de la figura ondeaba al viento. Roy miró a los marines heridos con calma. Buen trabajo, todos. Mirando al débil Hans, se quitó el abrigo y lo cubrió. Los marines miraron a Roy con incredulidad. Jefe.
Algunos tenían los ojos rojos, otros apretaron los dientes. Tú viniste. Claramente, nadie teme a la muerte, y ellos tampoco. Pero Han sonrió. Lo sabía, tú vendrías, jeje, jefe, nosotros. No lo hice, qué vergüenza. Todavía pronunció palabras inapropiadas para la ocasión. Pero esta vez, Roy no lo regañó. Él asintió suavemente. Lo vi todo, una batalla magnífica. Dijo en voz baja. Como su comandante, estoy orgulloso. Han sonrió más feliz. Lástima, Farra no puede oírte ahora, solo dile cuando se despierte. Roy se levantó lentamente. Descansa bien. Se dio la vuelta, crujiendo los nudillos. Crack. Crack. Los sonidos nítidos eran agradables. Deja el resto a mí. Mientras caían las palabras, Hans pareció relajarse finalmente y se desmayó. Otros soldados de la unidad de detención también colapsaron uno por uno. Sus cuerpos habían llegado hacía tiempo a sus límites. Al mismo tiempo. Rugido. Wow. Innumerables rugidos vinieron de todas direcciones después de las secuelas de la explosión. Estas fueron las bestias de coeficiente intelectual preparadas por Shiki a lo largo de los años, aunque algunas murieron en la explosión. Un número significativo permaneció en este coto de caza. Claramente querían pelear por la presa caída. Y devorar la única presa que queda en pie, depender de un grupo de bestias para conquistar el mar. Al ver esto, Roy no mostró miedo. No me importa. Dio un paso lento hacia adelante. Entonces. Tirano nivel 4, aura antigua. Aura intensa barrió instantáneamente con su cuerpo como centro. El aura enloquecida, naturalmente aterradora para las bestias, recorrió toda la isla flotante en un instante. Entonces. Tud. Con fuertes golpes. Casi todas las bestias del coeficiente intelectual en toda la isla flotante. Se desmayó al instante. Simultáneamente. Roy agitó la mano casualmente detrás de él. Aparecieron olas invisibles que envolvieron a los marines desmayados. Esta escena icónica, combinada con el guantelete negro en la mano de Roy ahora cubierto lentamente de Ryo, revoloteando como la melena de un león. Ese es el legendario boxeo de olas. No hay error. Él es el juez negro Roy, ¿cómo encontró este lugar? Todas las bestias cayeron, podría ser, los piratas en el palacio exclamaron, reconociendo su identidad. Algunos piratas conocedores pensaron que reconocían el poder que usaba Roy, aquí del conquistador. Mientras tanto, Shiki fumaba su cigarro, exhalando humo. Pero un aura tan loca, un poco extraño. Murmuró, pero su expresión se volvió seria mirando a Roy. Juez negro, he oído hablar de ti. Discípulo de Sepir, lo último de los marines, Ung. Se detuvo abruptamente, porque la figura de Roy Wash apareció frente a él con un sonido penetrante, tan rápido que Shiki ni siquiera reaccionó. Combo de frutas mejora de la velocidad al oído de Shiki, sonó la voz de Roy. No tenía interés en charlar contigo. Mientras hablaba, el puño de Roy, envuelto en Ryo negro, golpeó el abdomen de Shiki. Pero debo decirte que creo que mis subordinados tienen razón. Con estas palabras, el cigarro en la boca de Shiki salió volando con sangre. ¡Boom! Su cuerpo fue arrojado instantáneamente, atravesando el acantilado fuera del palacio, volando hacia arriba. Pero Roy no se detuvo. Dobló las piernas. ¡Bam! El humo y la nieve se elevaron, y su figura desapareció. Al momento siguiente, apareció por encima de Shiki nuevamente. Apretando el puño, un brillo dorado brillaba deslumbrantemente en sus nudillos. Una llamada leyenda del mar desaparecida durante más de una década, una vieja reliquia de la era pasada, debería haber permanecido oculta obedientemente. Los ojos de Roy contenían ira, fría y caliente simultáneamente. Los músculos aumentaron y cambiaron. Su estilo de cuerpo negro se activó. Saltando en un momento como este, recogiendo un montón de basura para atacar a mis subordinados, cuando cayeron las palabras, el puño de Roy golpeó hacia Shiki y el palacio simbolizando su gobierno a continuación. Boxeo Super Wave estilo de cuerpo negro gran impacto. Me estás haciendo enojar mucho en este momento, pirata. Capítulo 139. ¿Tienes una forma preferida de salir? Shiki.
Como se mencionó anteriormente, los piratas reunidos en esta isla flotante eran los subordinados del León Dorado que Shiki había reclutado lentamente en secreto por su ambición después de escapar de Impel Down y descubrir Merveille. Sin embargo, para evitar que sus planes fueran descubiertos prematuramente por los marines o el gobierno mundial, pocos de los piratas que reclutó eran figuras de renombre. Muchos eran simplemente vagabundos de la primera mitad del Grand Line, sin siquiera la ambición de aventurarse en el nuevo mundo. Entonces, naturalmente, nunca tuvieron la calificación ni la oportunidad de presenciar una verdadera potencia del mar. Eso es. Oye, estás bromeando, Are. Por lo tanto, sus reacciones estupefactas no fueron sorprendentes. Wosh. Un viento frío aullante pasó junto a ellos y cayeron copos de nieve en el palacio. Sí, cayeron copos de nieve en el palacio, que debería haber estado tibio. Porque en este momento, la mitad superior del Palacio del León, que gobernaba Merveille, había desaparecido por completo. Y los piratas sabían exactamente por qué. Porque. Boom. 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 En medio de la tormenta de nieve, explosiones ensordecedoras, varias veces más fuertes que antes y que sonaban como truenos, resonaban incesantemente. Podían sentir temblar los cimientos restantes del palacio, y sus corazones temblaban con ellos. Sus miradas estaban fijadas en el cielo de arriba. Allí, se estaba librando una batalla. O para ser precisos, llamarlo batalla no era exacto. Sobre el punto más alto de Merveille, surgían enormes resplandores dorados con forma de huellas de puños. Esa fue la fuente de la desaparición de la mitad superior del palacio en el aire. Pero los piratas no entraron en pánico. Porque en comparación con la totalidad de la Merveille ahora mismo, perdiendo solo la mitad superior del palacio podría ser considerada como una suerte. En este momento, las montañas de la isla habían sido destrozadas. La tormenta de nieve en la isla había sido reprimida. Las nubes distantes se desgarraban continuamente. Todavía, la figura que lleva el marino con una capa de negro guanteletes todavía estaba en movimiento, siendo la perforación. Y bajo su implacable de los puñetazos, la leyenda del pasado, la existencia de la denominada León de Oro, fue siendo expulsado en repetidas ocasiones como un globo. Su cuerpo estaba envuelto en haki de armamento negro, pero inevitablemente la sangre fluía de su boca y heridas. Majestad del León cayendo roca trató de resistirse. Por ejemplo, en el momento en que fue golpeado por una ola, curvó los dedos. Las rocas destrozadas formaron una enorme cabeza de león, mordiendo a Roy. Pero... Roy ni siquiera necesitaba defenderse. Olas intensas bloquearon la enorme cabeza de león. Rey soberano Buda luz de protección corporal luego, levantó la mano para otro puñetazo. Shiki manipuló decisivamente la tormenta de nieve circundante, convirtiendo la nieve fría en un enorme cuerpo de león a su alrededor para bloquear el daño. Pero... fruta fuerte mejora muscular 50x más fruta velocidad 30x. Magma fruta magma nivel 4. Boxeo de superolas gran volcán del cielo. El golpe de ola de Roy llevó instantáneamente una luz de fuego abrasadora, derritiendo la nieve blanca. Al momento siguiente, la extrema velocidad del puñetazo dejó a Shiki sin espacio para esquivar. Esta era la realidad de la batalla, clara incluso para los piratas de abajo. No es un partido en absoluto. El legendario León de Oro es completamente reprimido. Aterrador. Lo es este juez negro. La futura leyenda de los marines, es tan fuerte. Sí, la batalla no fue igualada. Shiki estaba claramente en desventaja absoluta, aunque sus exclamaciones no pudieron alcanzar la gran altura a través de la tormenta de nieve. Pero... este mocoso. El propio Shiki era sin duda quien mejor sabía esto. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Aunque se quedó en Merveille, había escuchado información sobre el juez negro, candidato a almirante conocido como la futura leyenda de los marines, discípulo de Sepir, creador de un arte marcial especial llamado boxeo de olas. Pero para Shiki, era solo eso. Nunca se tomó a Roy en serio. Después de todo, él era el León de Oro. El hombre que una vez invadió Marineford solo, que una vez reprimió a Roger y Barba Blanca. Sus oponentes deberían ser Garp, Sengoku, todo el cuartel general de la Marina y el gobierno mundial. ¿Cómo podría un joven mocoso calificar para su atención? Pero ahora, los hechos estaban ante él. ¡Boom!
Golpeado por Roy de nuevo, el inmenso dolor trajo una inmensa humillación. Mocoso, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerme perder la cara frente a mis subordinados? ¿Cómo te atreves a hacer sangrar al León de Oro? León Valle de Mil Cortes. Apenas se estabilizó y pateó. Las famosas espadas Oto y Kogarasi que reemplazaban sus piernas desataron barras voladoras doradas y afiladas. Slash. Las barras chocaron con el golpe de olas de Roy, inclinándose una contra la otra. La barra partió una roca enorme, mientras que el golpe de olas pulverizó una pequeña colina. En ese instante, Shiki se convirtió en una imagen secundaria, apareciendo detrás de Roy. Ola cortante garras gemelas de león ambas piernas patearon el cuello de Roy simultáneamente. Pero al momento siguiente, Clan vio la mano envuelta en melena negra bloqueando sus patas de espada. Crujido. Crujido. Estalló un intenso Aki. Apretando los dientes, Shiki se horrorizó al descubrir que sus espadas no podían avanzar ni un centímetro. A través del reflejo en la hoja, Shiki vio los ojos de Roy, todavía frío debido a sus subordinados. Pero escondida dentro de esa frialdad, era una confianza abrumadora. VMMM. X2. Olas intensas estallaron de nuevo. Ar. El cuerpo de Shiki fue arrastrado por las olas, escupiendo sangre de nuevo. Pero esto no fue suficiente para derrotarlo. Shiki agitó las manos, activando su fruta para dejar caer dos pequeñas islas cercanas. Se preparó para alejarse volando de Roy de inmediato, buscando la próxima oportunidad. Pero... exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En este momento, Shiki se horrorizó al encontrarlo. Mi habilidad. Su cuerpo, e incluso las dos pequeñas islas que quería mover. En este momento, claramente lo desobedeció. La razón era simple. Whoosh. Porque el viento aullando a su alrededor. El viento creciente había formado sin saberlo un huracán masivo. El huracán barrió nubes, arena y escombros, envolviendo a Shiki y Roy por completo. El vendaval ató a Shiki, dejándolo inmóvil. Shiki pudo ver las olas doradas fluyendo dentro del huracán. Boxeo de olas de viento, tormenta de arena divina. Los ojos de Shiki se abrieron instantáneamente. Viento, imposible, tu boxeo de olas no lo es. Hasta donde él sabía, el boxeo de olas de Roy no incluía esto. Pero al momento siguiente, su información está desactualizada. Escuchó la voz de Roy. Usar los puños para impulsar el vendaval, por supuesto que puedo hacer eso. Eres viejo. Dijo con calma. Es hora de salir. Las palabras de Roy contenían tanto verdad como falsedad. La parte falsa era que su llamado boxeo de olas de viento era esencialmente la habilidad de la fruta ráfaga. De hecho, después de determinar que probablemente lucharía contra Shiki, no había desarmado esta fruta. La razón era simple. Sabía que Shiki era un usuario de la fruta flotante. Su habilidad podía hacer flotar a todos los seres no vivos y controlarlos a voluntad. Buques de guerra, objetos, islas. Él creó su flota voladora con esto, una vez suprimiendo al rey pirata Roger. Esta habilidad era indudablemente de primer nivel, pero tenía una debilidad fatal. Viento. Flotar sin gravedad significaba ser extremadamente susceptible al viento. Cuanto más fuerte era el viento, mayor era la restricción para él. En la historia original, Shiki intentó secuestrar a Nami, una genio navegante, precisamente para predecir y evitar tormentas. La verdadera parte de las palabras de Roy fue: realmente sintió que Shiki era viejo. Hasta ahora, había luchado contra muchas de las principales potencias de la era pasada o presente, directamente o a través del zodíaco. Garp, Akainu, indudablemente eran fuertes. Pero Shiki era diferente. Su fuerza, Aki, vitalidad, habilidad y habilidades de combate eran de alto nivel. Pero Roy sintió algo extraño por Shiki. No le dio a Roy la amenaza única de ser una potencia máxima del mar. Estaba seguro. El pirata llamado Shiki antes que él no era completamente igual al León de Oro del pasado. Pero para Roy, esto no era importante. Enfrentando al León de Oro atrapado por el violento huracán, Roy volvió a levantar el puño. Boxeo de superolas, lanza de Elbaf, separación de la nación. Sin dudarlo, el antiguo arte marcial gigante y el boxeo de olas estallaron juntos. Este golpe golpeó a Shiki de lleno en la cara de nuevo.
El cuerpo del legendario pirata voló hacia atrás a una velocidad exagerada sin precedentes. Esta vez, atravesó la isla, cayendo en picado hacia la isla flotante de abajo. En este momento, incluso Shiki sintió que estaba a punto de desmayarse. Maldita sea. El viento penetrante y las corrientes de aire pasaron por sus oídos. Sus ojos se cerraban. Pero en ese momento, vio el agua de mar debajo. El agua de mar suspendida cerca de la isla, arrastrada por su habilidad junto con la isla. La superficie del agua era clara, lo suficientemente clara como para reflejar su apariencia. Shiki se vio a sí mismo, cubierto de sangre, con un aspecto miserable. Se sorprendió al descubrir que su piel se había vuelto oscura y arrugada en algún momento. No me di cuenta en absoluto antes. En este momento cercano a la muerte, sus pensamientos se dispersaron y confundieron. Su mente instintivamente comenzó a recordar cosas. Sus acciones a lo largo de los años. Después de cortarse las piernas y escapar, descubrió esta isla de bestias raras por casualidad, viéndola como la clave de su ambición. Escondiéndose en este archipiélago flotante, esperando que los subordinados realicen experimentos todos los días, soñando con conquistar el mundo en el futuro. Hasta hoy, derrotado por Roy de una manera tan aplastante. Leyenda. ¡Qué ridículo! De repente, sintió, era un poco ridículo y desconocido. Porque pensó que depender de un grupo de bestias podría conquistar este mar lleno de héroes. Porque pensó que esos piratas basura estaban calificados para ser sus subordinados. Pronto, Shiki encontró la respuesta. De hecho, me he vuelto viejo. Sí, de hecho se había hecho viejo. ¿Desde cuándo? El hegemón que inició la batalla de la guerra Egeat con el rey pirata por la supremacía. El héroe que invadió el cuartel general de la marina solo por una respuesta. El león dorado que una vez rugió a través del mar y dominó el mundo. Se convirtió en un cobarde escondido en una isla, atreviéndose a no revelar sus huellas. Se convirtió en un viejo tonto obstinado aferrándose a la gloria pasada, considerándose una leyenda, menospreciando todo. Y ahora, todo le decía. Él estaba completamente equivocado. Los jóvenes estaban creciendo, a una velocidad mucho más allá de su imaginación. El mar ya no era como el pasado, sin embargo, permaneció en el ataúd llamado pasado, pudriéndose sin saberlo. Soy realmente un idiota. En este momento, las comisuras de la boca de Shiki se acurrucaron. Recuerdos más profundos comenzaron a surgir. Recordó a Roger, Barba Blanca, Kaido, Big Mom, los años pasados. Casi cierra los ojos. Pero justo en ese momento. Oye, Shiki. En algún lugar de su memoria. La voz ebria de un hombre pareció resonar en su oído. Este mar tiene muchachos increíbles en todas las épocas. Esa era una época aún más antigua, cuando él era solo un miembro de cierta tripulación pirata. Yo soy uno de ellos, por supuesto. Tú también lo eres, Roger también. Pero en el futuro, seguramente habrá innumerables chicos increíbles. Si tengo éxito, habrá aún más. La risa de ese tipo todavía se sentía penetrante para Shiki. El mundo seguramente será interesante entonces. Cuando llegue el momento, ¿cómo planeas salir? Recordó lo atónito que estaba su yo más joven al escuchar esta pregunta. ¿Ah? ¿Salir? ¿Por qué tengo que considerar tal cosa? Él volvió a preguntar. Ja, no se puede evitar. La gente no puede permanecer joven para siempre. Roger dijo algo bien, todo el mundo tiene su momento para aparecer, pero creo que la forma en que uno sale también es importante. El momento siguiente. ¡Boom! El cuerpo de Shiki se estrelló pesadamente en la isla de abajo. Pero, ¡wow! El viento aullante comenzó a soplar, como el rugido de un león. Capítulo 140. Infusión de conquistador. Déjame ver tu verdadero espíritu. Merveille, palacio más alto. H, fue derrotado. El jefe Shiki perdió así como así. Demasiado para un pirata legendario, es completamente inútil. Los piratas que presenciaron a Shiki caer a la isla de abajo estaban sumidos en el caos. Al mirar al monstruo con uniforme de marine flotando en el cielo, entraron en pánico, maldiciendo o culpando al león dorado que los guió hasta aquí. Pero ahora mismo. Roy se quedó en el aire, sin intención de atacar a estos piratas de inmediato. Porque él se dio cuenta. La isla flotante aún no mostraba signos de caer.
Y en este momento, incluso sin el fruto de la mejora de los 5 sentidos, sintió un instinto. Algo está llegando. ¡Boom! Mientras sus palabras caían, sintió el aquiloco brotando de la isla de abajo. VMMM. El cielo sobre toda la isla pareció oscurecerse instantáneamente. ZZZT. Un rayo negro rojo surgió, presionando toda la vegetación debajo. VMMM. Los piratas aterrorizados ni siquiera pudieron terminar sus oraciones antes de colapsar al suelo simultáneamente. Rugido. Débilmente, Roy pareció sentir el espíritu aterrador elevándose hacia el cielo, rugiéndole como un león. El momento siguiente. ¡Boom! Una figura se disparó desde abajo. Antes de que la figura aterrizara, otro objeto apareció primero. Clan. Era un volante. Con forma de rueda, la punta ennegrecida por la sangre, mostraba cuántos años había estado empapada en ella. Roy lo reconoció con naturalidad. Entonces. Parece que aún no ha terminado. Dijo en voz baja. ¡Ya! Respondiéndole hubo risas cordiales flotando con el volante, y la figura familiar pero desconocida. Lo siento, Marine Kid, permitiéndote ver un estado tan desagradable, este anciano está realmente avergonzado. El cabello largo y dorado ondeaba como la melena de un león, impulsado por aquí. Shiki, riendo de buena gana, era completamente diferente a hace unos minutos. Su autorreferencia cambió de yo a este viejo. Sus palabras perdieron la arrogancia y la presunción de llamarse leyenda. La sangre brotó incontrolablemente de la parte superior de su cabeza. Había varios agujeros perforando directamente en su cráneo. Para cualquiera, estas fueron heridas fatales, y él no fue la excepción. Roy podía sentir que el aura de Shiki se debilitaba con el chorro de sangre. Pero, si sabes que es antiestético, ¿por qué no te quedas abajo? Roy sintió una solemnidad sin precedentes en su corazón. Porque este espíritu, esta postura y esta aterradora sensación de peligro indicaban una cosa. De pie ante él ya no estaba el pirata Shiki. Fue León de Oro. Por supuesto, ya no estaba en su apogeo. Incluso con las piernas amputadas y heridas graves, Golden Leon seguía siendo Golden Leon. Roy no se atrevía, y no podía subestimarlo ahora. ¡Ya! Al escuchar esto, Shiki se rió aún más fuerte. Eso no servirá, mientras sus palabras caían. La mirada enloquecida de Shiki se fijó en Roy. Como un viejo rey león en la pradera mirando a un león joven. Admitió su edad y declive. Pero la transición y la herencia de la época no pudieron terminar tan apresuradamente. Este anciano no aceptará una salida tan mediocre. Él se rió. Si la era de este anciano está destinada a terminar aquí, al menos entonces, soltaría el último rugido. Ven. Mientras hablaba, el volante manchado de sangre flotó hacia arriba, se desmontó y se volvió a montar. En un instante, sostuvo 2 espadas de madera afiladas y manchadas de sangre en sus manos. En estas 2 espadas de madera y las 2 patas de hoja debajo de él. Armamentaki y Conqueror Orsaki estaban envueltos de manera impresionante. Enfrentando el rugido final del viejo rey león. Roy simplemente levantó la mano. Las olas se agitaron, Ryou circuló. Ven. Cuando cayeron las palabras, ambas figuras desaparecieron instantáneamente. Boom. Al momento siguiente, chocaron. Clan. 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 En un instante, espada y puño chocaron innumerables veces. Olas doradas y cortes estallaron, chocaron y se aniquilaron entre sí. Cada colisión destrozó un pico cercano a la tierra restante. Combo de frutas mejora de la fuerza hasta cierto momento, el poderoso puñetazo de Roy volvió a golpear a Shiki. Pero esta vez, Shiki no fue enviada volando lejos. En cambio, mientras volaba hacia atrás con sangre saliendo de su cabeza, el suelo debajo se hizo añicos instantáneamente. Innumerables pilares de roca enormes y afilados fueron sacados de la isla y arrojados a Roy. Boxeo de olas fuego helado. Roy golpeó con ambas manos, la escarcha y el calor destrozaron y derritieron los pilares de roca al instante. Pero Shiki ya estaba por encima de él. Roy, no lo dudes, la perforación hacia arriba. Equipada, ráfaga fruta. Boxeo de olas de viento tormenta salvaje. Intenso vendaval arrasó de nuevo, envolviendo a Shiki directamente. Pero exclamación de cierre. En las pupilas constreñidas de Roy, Shiki se reía de buena gana.
incluso afectados por el viento. Su cuerpo flotante permaneció estable como una montaña. ZZZT. ZZZT. Un rayo negro rojo brotó de los bordes de las cuchillas. Usando ambas manos y pies, sus 4 espadas cortaron simultáneamente. Majestad del Rey León Devorador del Cielo. En este momento, Roy activó su resplandor de onda protectora al instante. Combo de frutas, mejora de la defensa, boxeo de olas, cuerpo rey de la sabiduría, inamovible, cuerpo de hierro, Vajra indestructible, pero... Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La intensa sensación de peligro no se desvaneció. El corazón de Roy dio un vuelco. Cubrió su cuerpo con rayo y activó completamente el estilo de cuerpo negro. Entonces... El golpe de barra. Skelch. La aterradora barra destrozó a Roy al instante. Roy se horrorizó al descubrir que, incluso con una defensa total de frutas, cuerpo de hierro, rayo y estilo de cuerpo negro, su cuerpo aún se abría instantáneamente. Brotó un dolor punzante y sangre olvidados hace mucho tiempo. Roy cayó hacia abajo. Pero... VMMM. Combo de frutas, mejora de la recuperación en un instante. La horrible herida en el cuerpo de Roy se formó costras y sanó a una velocidad visible a simple vista. Al ver esto, Shiki levantó una ceja. Pero luego, lanzó ataques aún más intensos sin dudarlo. Ataques como las 4 garras de un león cayeron como una tormenta. Tan fuerte. Incluso Roy tuvo que suspirar internamente. Sí, fuerte, no solo un poco. El actual León de Oro era muchas veces más fuerte que antes. No, ni siquiera estaban en la misma liga. La fuerza, la velocidad y el físico no han cambiado fundamentalmente. Roy lo sabía bien. En términos de pura fuerza, velocidad, físico y vitalidad, tenía la ventaja. Pero en el combate real, Shiki se volvió muchas veces más fuerte. La razón era solo una. Este espíritu. Roy podía sentirlo claramente. No, incluso podía verlo. Vio las olas alrededor de la isla fluctuando y gimiendo. Vio las nubes alrededor del archipiélago flotante agitándose constantemente. Incluso vio los arcos negro-rojo brotando continuamente de Shiki. Ese era el espíritu mirando hacia abajo al mundo, lo suficiente como para reprimir el aullido del viento y las olas. Antes, solo lo había vislumbrado en Garp. Ahora, él realmente lo presenció. Eso era, infusión de conquistador, Haki de conquistador avanzado, solo posible con Haki de conquistador de primer nivel. Era natural. El legendario pirata León de Oro, que una vez presionó a una era y reprimió a Roger y Barba Blanca, naturalmente tenía el Haki de conquistador de primer nivel. Mi habilidad se debilita, su poder de combate se mejora de manera integral, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Incluso si las estadísticas físicas no cambiaron, todo lo demás se fortaleció. Roy murmuró, pero no estaba realmente aterrorizado. Él siempre lo supo. Entre los 3 tipos de Haki, el Haki del conquistador era especial. No se podía obtener mediante entrenamiento, ni fortalecerse por medios normales, solo relacionado con el espíritu del usuario, un poder muy idealista. Pero su efecto fue aterrador. En la historia original, solo el Haki del poderoso conquistador podía romper la invencibilidad otorgada por la marca del Rey Mundial a los caballeros de Dios y dañarlos verdaderamente. Además, la infusión de conquistador fuerte fue posiblemente el movimiento asesino más fuerte de las principales potencias. Puedo usar aura ancestral para chocar y compensar parte del Haki de su conquistador, pero aún así no es suficiente. Mientras luchaba contra Shiki, Roy frunció el ceño. Justo en ese momento. Clan. Boom. Wave Punch y Slash chocaron de nuevo, destrozando a Roy. Se estabilizó con Moonwalk de inmediato, preparándose para defenderse del próximo ataque de Shiki. Pero justo en ese momento. Descubrió que Shiki no atacó. Oye, niño juez negro. Llegó la voz cordial de Shiki. Roy lo miró instintivamente, y luego. Roy hizo una pausa. Los ojos de Shiki seguían ardiendo con Haki. Pero su cuerpo no. La sangre fluía continuamente de la herida en su cabeza. Roy sospecha de Shiki estaba acabando de sangre. Las lesiones anteriores no podía ser ignorado, o bien así que ahora, a pesar de que su Haki todavía eran fuertes, su cuerpo ahora era claramente debilitamiento. Este hombre no tiene mucho tiempo, no hay tiempo para perder el tiempo con usted. Shiki dijo. El volante de la dirección en su cabeza vino de la batalla de Edgara.
En ese duelo final con Roger, perdió miserablemente, y la rueda se alojó en su cabeza. Todos los médicos le dijeron que sacarlo lo mataría. Además, dado que estaba cerca de su cerebro, no podía luchar con toda su fuerza. En otras palabras, desde el momento en que eligió sacar la rueda, Shiki, el león dorado, ya estaba entrando en la muerte y eligió su forma de salir, no muriendo de vejez en un rincón sin nombre, pero morir en un combate a muerte legendario. Un león no debería morir de viejo, sino en la matanza. Los periódicos dicen que serás la futura leyenda de los marines. Su voz se hizo más fuerte. Pero para tomar la cabeza de este anciano y convertirte verdaderamente en una leyenda de esta época, primero demuestra tus verdaderas habilidades. Deja que este anciano vea tu verdadero espíritu. Mientras hablaba, el haki de su conquistador surgió de nuevo. ¿Ah? Roy frunció el ceño. No entendía muy bien de qué hablaba el viejo león, pero lo entendió por el impulso de Shiki. La próxima huelga sería la última. Entonces, leyenda o no, no me importa. Pero de hecho estoy feliz de despedirte, León de Oro. Mientras hablaban, ambos se movían simultáneamente. ZZZT. ZZZT. Arcos negro-rojos brotaron de las manos de Shiki. Arqueó sus espadas y piernas de madera. ¡Wosh! En este instante, la infusión de su conquistador era tan sólida que parecía arder como el fuego. Correspondientemente, la sangre fluía más rápido de su cabeza. Su aura se debilitó, pero la sonrisa en sus labios se volvió más cordial. Técnica secreta Rey León caída del cielo. El momento siguiente, se convirtió en un meteoro dorado rasgando el cielo, lanzándose hacia Roy con una llama de cola negra y roja. Al mismo tiempo. VMMM. Roy respiró hondo. El poder surgió y se acumuló dentro de él. VMMM. Escarcha, fuego, viento, rayos, cortes, todo reunido en la onda de este golpe. Fue el golpe de efecto que, una vez traspasado la línea roja, pero ligeramente diferentes en apariencia y en el aura. En comparación con el límite de rotura de Star Perforador usado por estrellas, señor, que provocó inmediato agotamiento. El ponche de Roy lanzó ahora era el más fuerte de la huelga dentro de su intervalo controlable. Ola de boxeo técnica secreta universal onda. Roy puñetazos. En el cielo, el puño rugiente se encontró con el meteoro que caía. El momento siguiente. ¡Boom! Con la erupción de terrorífico poder, la legendaria batalla llegó a su final.